El sonido del vidrio rompiéndose contra el piso fue lo único que quebró el silencio de aquella tarde de domingo. Elena, con sus 51 años marcados en cada arruga de su rostro, permaneció inmóvil en el umbral de su propia habitación, mientras el vaso que sostenía segundos antes yacía hecho pedazos a sus pies. Pero no era el cristal roto lo que la había paralizado. Era la imagen de su esposo de 26 años, Mauricio, enredado entre las sábanas que ella misma había lavado esa mañana, con Patricia, la vecina de 33 años que siempre la saludaba con una sonrisa hipócrita. Elena, yo. Esto no es lo que parece, balbuceó Mauricio, intentando cubrir torpemente su desnudez con la misma colcha bordada que Elena había heredado de su madre. Los ojos de Elena, normalmente dulces como el café con leche que preparaba cada mañana, se transformaron en dos pozos de hielo negro. No lloró, no gritó. Solo observó cómo Patricia, con el descaro pintado en su rostro maquillado, se vestía lentamente, sin prisa, como si estuviera en su propia casa. Dale me gusta ahora mismo si sientes que algo terrible va a pasar, y suscríbete porque lo que viene después va a dejarte sin palabras. El aire se volvió denso, casi irrespirable. Elena sintió como 26 años de su vida se desmoronaban como las paredes de una casa vieja. Cada memoria compartida, cada sacrificio, cada noche en vela cuidando de Mauricio cuando estuvo enfermo, todo se convirtió en cenizas en ese instante. Sus manos temblaban, pero no de miedo. Era algo más profundo, más primitivo. En nuestra cama, su voz salió como un susurro cortante, afilado como los fragmentos de vidrio a sus pies. En la cama donde nacieron nuestros hijos. Mauricio intentó levantarse, pero Elena levantó la mano, deteniéndolo con un gesto que parecía contener la fuerza de 1000 tormentas. Elena Cristina Mendoza no era una mujer común. Durante 26 años había construido su vida alrededor de su familia, sacrificando sus propios sueños para que Mauricio pudiera prosperar en su negocio de importaciones. Ella, que había sido una prometedora contadora con su propio despacho, abandonó su carrera cuando nacieron los mellizos. Ahora, con sus hijos ya adultos y viviendo en el extranjero, se había dedicado a cuidar de su hogar, de su jardín y sobre todo de su matrimonio. Mauricio, con sus 52 años recién cumplidos, había cambiado en los últimos meses. Las llegadas tarde se volvieron rutina. Los besos de buenas noches desaparecieron, y sus ojos ya no la buscaban como antes. Elena lo atribuía al estrés del trabajo, a la crisis de mediana edad, a cualquier cosa menos a la verdad que ahora la golpeaba como un martillo. «Vístete y vete», le dijo a Patricia, quien seguía moviéndose con una lentitud insultante. «Y tú, Mauricio, no te muevas de ahí». La vecina, con su vestido ajustado y su perfume barato impregnando el aire sagrado de su hogar, tuvo el descaro de sonreír mientras pasaba junto a Elena. «No es la primera vez», querida, susurró Patricia al pasar. «Deberías prestar más atención a tu marido». Fue como si le clavaran 1000 agujas en el corazón. Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies, pero se mantuvo erguida, orgullosa, mientras escuchaba los tacones de Patricia alejarse por el pasillo. El reloj de la sala marcaba las 3 de la tarde. Afuera, los pájaros cantaban ajenos al mundo que acababa de derrumbarse. Mauricio intentó hablar nuevamente, pero Elena ya no estaba ahí para escucharlo. Su mente viajaba a velocidad luz, recordando cada señal ignorada, cada mentira tragada, cada noche en que fingió dormir mientras él se escabullía al baño con su teléfono, los mensajes que llegaban tarde, las llamadas que no contestaba frente a ella, el nuevo perfume en sus camisas que no era el de ella.
Elena caminó hacia su closet con pasos firmes, ignorando los ruegos desesperados de Mauricio, que ahora sí parecía entender la gravedad de su traición. Sacó una maleta, la más grande, y comenzó a llenarla, pero no con su ropa. Con metodicidad quirúrgica, empezó a empacar cada pertenencia de Mauricio. Sus trajes caros, sus relojes, sus zapatos pulidos, todo. Elena, por favor, hablemos. Fue un error, una estupidez. Ella no significa nada. Mauricio se había puesto los pantalones y se acercaba cauteloso, como quien se aproxima a un animal herido. ¿Nada? Elena se giró y en sus ojos había un fuego que Mauricio nunca había visto. ¿Contaminar nuestra cama con esa mujer no significa nada? ¿26 años no significan nada? Sus manos trabajaban con precisión mientras su mente calculaba. No lloraría. No le daría ese gusto. El llanto vendría después, cuando estuviera sola, cuando pudiera permitirse el lujo de derrumbarse. Ahora no. Ahora tenía que ser más fuerte que nunca. Los niños. ¿Qué les vamos a decir a los niños? Mauricio jugó su carta más desesperada. Elena se detuvo por un segundo. Sus hijos, Diego y Valeria, adoraban a su padre. Verlos sufrir sería su mayor dolor, pero mantener esta mentira sería enseñarles que el amor no vale nada, que la lealtad es negociable. Les diré la verdad, respondió, con voz firme, que su padre eligió 5 minutos de placer sobre 26 años de amor. El teléfono de Elena vibró. Era un mensaje de Patricia. Ya era hora de que te enteraras. Una mujer de tu edad debería saber que los hombres necesitan juventud. Las palabras fueron como gasolina en el fuego. Elena apretó el teléfono hasta que sus nudillos se pusieron blancos. 51 años. ¿Desde cuándo eso la convertía en menos mujer? ¿Desde cuándo las arrugas ganadas criando hijos y construyendo un hogar la hacían menos valiosa que una vecina con botox y siliconas? Fue entonces cuando sonó el timbre. Elena, aún temblando de rabia contenida, fue a abrir. Era Beatriz, su mejor amiga desde la universidad, con una botella de vino y una sonrisa que se desvaneció al ver el rostro de Elena. Dios mío, ¿qué pasó? Beatriz entró sin esperar invitación, su instinto protector activándose inmediatamente. Elena no tuvo que decir nada. Beatriz vio la maleta a medio llenar, escuchó los ruegos patéticos de Mauricio desde la habitación y sumó 2 más 2. La abrazó fuerte, permitiendo que Elena finalmente se quebrara, pero solo por un momento. Ese desgraciado, murmuró Beatriz. Y déjame adivinar, ¿con la zorra de al lado? Elena asintió, sorprendida de que su amiga lo supiera. Ay, mi amor, todo el vecindario lo sabía menos tú. Queríamos decírtelo, pero ¿cómo le dices a tu mejor amiga que su marido es un cerdo? La revelación fue otro golpe, pero también encendió algo diferente en Elena. No era solo la traición de Mauricio, era la complicidad de todos. El vecindario entero la veía como la esposa tonta, la que no se daba cuenta, la que vivía en su burbuja mientras su marido revoloteaba con una mujer 20 años menor. ¿Sabes qué? Beatriz tomó a Elena por los hombros. No vas a hacer nada impulsivo, vas a ser inteligente. Mi hermano es el mejor abogado de divorcios de la ciudad. Y tengo información que te va a interesar sobre tu querido esposo y sus cuentas bancarias. Elena la miró con curiosidad. Beatriz sacó su teléfono y le mostró fotos de Mauricio entrando a hoteles, restaurantes caros, joyerías, todas con fecha y hora. He estado documentando todo desde hace 6 meses, esperando que él recapacitara. Pero ya veo que algunos hombres solo aprenden por las malas. Y Elena, hay algo más que debes saber. Patricia no es su primera aventura. El mundo de Elena terminó de derrumbarse, pero de las cenizas comenzaba a nacer algo nuevo.
Una mujer diferente, una que no perdonaría, una que no olvidaría, una que haría justicia con sus propias manos. Beatriz le reveló todo. Mauricio no solo la engañaba con Patricia desde hacía 8 meses, sino que antes había tenido una aventura con su asistente de 27 años, y antes de eso, con una vendedora de la tienda de vinos que frecuentaban. Pero lo peor estaba por venir. Elena, necesitas sentarte para esto. Beatriz sacó unos documentos de su bolso. Mauricio ha estado desviando dinero de sus cuentas conjuntas. Abrió una cuenta en el extranjero, donde ha depositado más de $200,000 en el último año. Elena sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. No solo la había traicionado emocionalmente, sino que había estado robándole, preparando su escape, planeando dejarla sin nada. Los sacrificios de toda una vida, el dinero de la herencia de sus padres que ella había invertido en el negocio de él, todo había sido un juego para Mauricio. ¿Cómo conseguiste todo esto?, preguntó Elena, su voz ahora fría como el acero. La asistente que él desechó por Patricia es sobrina de mi cuñada. La venganza femenina es paciente, querida. Hemos estado esperando el momento correcto. Mauricio apareció en la sala, ahora completamente vestido, con esa cara de perro arrepentido que Elena conocía tan bien, pero ya no funcionaría. Beatriz, esto es entre mi esposa y yo, dijo con tono autoritario. Ex esposa, corrigió Elena, levantándose. Y Beatriz se queda. De hecho, quiero que escuches algo, Mauricio. Elena tomó su teléfono y puso un audio. Era la voz de Patricia, grabada sin que ella lo supiera, burlándose de Elena con sus amigas, llamándola la vieja patética que no sabe complacer a su marido, riéndose de cómo Mauricio le compraba joyas con el dinero de su esposa, de cómo planeaban irse a vivir juntos en cuanto él terminara de vaciar las cuentas. El rostro de Mauricio palideció. Miró a Elena como si la viera por primera vez, como si recién entendiera que la mujer sumisa y dedicada que conocía había muerto en el momento en que lo encontró en su cama con otra. Esto es ilegal. No puedes grabar a las personas sin su consentimiento, balbuceó. Elena sonrió, y fue una sonrisa que heló la sangre de Mauricio. ¿Sabes qué más es ilegal? Evasión fiscal. Sí, Mauricio. Sé lo de tus importaciones fantasmas, las facturas falsas, los sobornos en aduana. Beatriz no fue la única que estuvo investigando. La transformación de Elena era palpable. Ya no era la esposa dedicada que se desviviría por mantener la paz. Era una mujer renacida de sus propias cenizas, con un propósito claro y una determinación inquebrantable. Tienes 2 opciones. Mauricio Elena se acercó a él, y por primera vez en 26 años, él retrocedió. Opción 1. Firmas el divorcio. Me das lo que me corresponde por ley más una compensación por tus infidelidades, y te vas hoy mismo de esta casa. Opción 2. Llamo a mi abogado, a las autoridades fiscales y a todos tus socios para que sepan qué clase de hombre eres. No te atreverías, Mauricio. Intentó usar su tono intimidante de siempre. Destruirías a tus propios hijos, su herencia, su futuro. Mis hijos tienen su propio futuro, uno que construyeron con valores que yo les enseñé, no tú. Ellos entenderán que su madre no es un felpudo, que el respeto se gana y se exige. Beatriz observaba con orgullo cómo su amiga tomaba control de su vida. Afuera comenzaba a llover, como si el cielo llorara por el final de una era y celebrara el nacimiento de otra. Mauricio miraba desesperado alrededor, buscando algo, cualquier cosa que pudiera usar a su favor. Pero Elena había sido meticulosa. Mientras él perdía el tiempo con Patricia,
Ella había cambiado las contraseñas de las cuentas bancarias, había hablado con el contador, había asegurado sus joyas y documentos importantes. Elena, por favor, podemos arreglarlo. Iré a terapia, terminaré con Patricia. Seremos como antes. ¿Como antes? Elena rió, pero no había alegría en su risa. ¿Cuando me mentías y yo fingía creerlo? ¿Cuando llegabas tarde oliendo a perfume barato y yo lavaba tu ropa en silencio? No, Mauricio, eso se acabó. Se acabó en el momento en que decidiste que valía más una aventura que nuestra familia. Su teléfono vibró nuevamente. Esta vez era un mensaje de sus hijos desde Londres. Beatriz lo había anticipado y les había contado todo. El mensaje decía: «Mamá, te apoyamos en todo. Papá cavó su propia tumba. Te amamos». Elena mostró el mensaje a Mauricio y fue el golpe final. Sus propios hijos, su orgullo, lo habían juzgado y encontrado culpable. 6 meses después, Elena Cristina Mendoza era irreconocible. No por fuera, aunque había recuperado ese brillo en los ojos que había perdido años atrás. Era su espíritu lo que había florecido. La casa que antes compartía con Mauricio ahora era solo suya, transformada con el talento administrativo que había aplicado a su nueva empresa de consultoría contable. Cada rincón contaba una historia de renacimiento. Mauricio había firmado los papeles del divorcio esa misma noche lluviosa, derrotado y consciente de que Elena tenía todas las cartas. Se fue a vivir con Patricia, pero la relación duró exactamente un mes. Sin el morbo de lo prohibido, sin el dinero que Mauricio ya no podía desviar porque sus cuentas estaban congeladas, Patricia mostró su verdadero rostro, el de una mujer interesada que buscaba seguridad económica, no amor. ¿Sabes qué es lo más irónico?, le contaba Elena a Beatriz mientras tomaban café en su renovada terraza. Mauricio me llamó llorando la semana pasada. Patricia lo dejó por un médico divorciado de 60 años con más dinero. Beatriz rió con ganas. La justicia poética a veces superaba cualquier venganza planeada. Pero la verdadera victoria de Elena no fue ver a Mauricio sufriendo, fue descubrirse a sí misma. Retomó su carrera de contadora, y su primer cliente fue una mujer que, como ella, necesitaba poner en orden sus finanzas después de un divorcio. Pronto, su pequeña oficina en casa se convirtió en un refugio para mujeres que necesitaban recuperar su independencia económica. Los vecinos, esos que sabían y callaban, ahora la miraban con una mezcla de respeto y vergüenza. Elena los saludaba con cortesía, pero sin calidez. Había aprendido que la verdadera amistad se demuestra en los momentos difíciles, no en las reuniones vecinales. Sus hijos vinieron a visitarla. Diego y Valeria, ahora profesionales exitosos, la abrazaron con orgullo. «Mamá, nunca te habíamos visto tan radiante», dijo Valeria mientras cenaban. «Es como si hubieras vuelto a nacer». «En cierto modo, así fue», respondió Elena. «A veces necesitamos que nos rompan completamente para poder reconstruirnos más fuertes». Mauricio, por su parte, enfrentaba las consecuencias de sus actos. El negocio de importaciones, sin el genio administrativo de Elena y bajo investigación fiscal, comenzó a colapsar. Sus socios, enterados de sus prácticas fraudulentas, retiraron sus inversiones. La cuenta en el extranjero que había abierto fue bloqueada por las autoridades. Y Patricia, la vecina que se creía triunfadora, tuvo que mudarse del barrio cuando su nuevo benefactor descubrió que también lo engañaba con su entrenador personal de 30 años. Las esposas del vecindario, que antes toleraban su presencia, ahora cerraban filas. Su reputación estaba destruida y tuvo que mudarse a otra ciudad para empezar de nuevo, pero llevando consigo la marca de mujer que destruye hogares. Era domingo, exactamente un año después de aquel día fatídico.
Elena se levantó temprano como siempre, pero esta vez no para preparar el desayuno de otro, sino el suyo propio. El sol entraba por las ventanas renovadas, iluminando una casa que ahora respiraba paz y autenticidad. Su negocio de consultoría había crecido tanto que necesitaba contratar asistentes. Su historia se había vuelto viral cuando una clienta agradecida la compartió en redes sociales, convirtiéndola en un símbolo de resiliencia y renacimiento para miles de mujeres. «Gracias por darme esperanza», decía uno de los cientos de mensajes que recibía. «Hoy encontré a mi esposo de 55 años con mi prima de 28. Pensé que mi vida había terminado hasta que leí tu historia. Si tú pudiste renacer a los 51, yo puedo a los 48». Elena sonrió mientras respondía con palabras de aliento. Su dolor había encontrado propósito. Su historia no era solo suya, era de todas las mujeres que alguna vez sintieron que su valor dependía de quien las amara, en lugar de amarse a sí mismas. Esa tarde, mientras revisaba los estados financieros de una nueva clienta, alguien tocó a su puerta. Era Mauricio, envejecido una década en un año, con un ramo de flores marchitas en la mano, su traje ya no impecable, su mirada derrotada. «Elena, yo quería pedirte perdón y preguntarte si hay alguna posibilidad de... He perdido todo. El negocio quebró. Patricia me dejó, mis hijos apenas me hablan». Mauricio lo interrumpió con calma. «Te perdono, pero no por ti, por mí, porque el rencor es una carga que no quiero llevar. Pero volver contigo sería traicionarme a mí misma, y eso es algo que nunca volveré a hacer. Tú elegiste tu camino cuando decidiste que 52 años te daban derecho a humillar a la mujer que te dio los mejores años de su vida». Cerró la puerta con suavidad, sin drama, sin rencor. Mauricio se quedó ahí, bajo la lluvia que comenzaba a caer, entendiendo finalmente lo que había perdido. No solo una esposa, sino una compañera, una amiga, un alma gemela que él mismo había destruido por momentos vacíos de placer con una mujer que solo lo quería por su dinero. Elena volvió a su trabajo. En su escritorio, junto a sus documentos, había una foto nueva. Ella con sus hijos, con Beatriz, con las clientas que se habían convertido en amigas, con las verdaderas guerreras que la vida le había revelado. 52 años ahora, más hermosa que nunca porque su belleza irradiaba desde adentro, desde un alma que había aprendido su propio valor. La traición de Mauricio no había sido un final. Había sido el doloroso pero necesario principio de su verdadera vida. Una vida donde ella era la protagonista, no la actriz secundaria. Una vida donde su edad no era una limitación, sino una medalla de honor por todas las batallas ganadas. Y mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de colores dorados, Elena Cristina Mendoza trabajaba en su oficina, construyendo no solo la seguridad financiera de otras mujeres, sino construyendo día a día la mejor versión de sí misma, porque a veces los finales más devastadores esconden los comienzos más gloriosos. Suscríbete para más historias que llenarán tu corazón de esperanza y te recordarán que nunca es tarde para renacer. Dale me gusta si esta historia tocó tu alma y te hizo creer que después de la tormenta siempre llega la calma. Cuéntame en los comentarios, ¿qué harías tú si descubrieras una traición así? ¿Perdonarías o seguirías el ejemplo de Elena? Comparte este video con esa amiga que necesita escuchar que su valor no depende de nadie más que de ella misma, porque todas merecemos escribir nuestra propia historia de renacimiento.